Hola, yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Quiero darte las gracias nuevamente por permitirme entrar a tu casa, compartir contigo la palabra que el Señor nos entrega y quiero bendecirte de una manera muy especial. Hoy es un tiempo en que el Señor ha escogido para bendecir a su pueblo. Y yo lo creo firmemente, dice la Biblia, que Él prepara mesa delante de nosotros y dice, en presencia de nuestros enemigos. Estamos viviendo un tiempo como iglesia maravilloso. Es difícil, allá afuera hay situaciones terribles, hay situaciones de inseguridad, hay problemas políticos, económicos, sociales, problemas de salud. Terribles, estamos en momentos difíciles, pero la palabra de Dios dice que cuando las naciones o sobre las naciones hay oscuridad, sobre nosotros es vista su gloria, sobre nosotros amanece un nuevo día. Así es que yo te bendigo en este día con esperanza, te bendigo con gozo, te bendigo con paz. Acabo de empezar una serie sumamente interesante, características de la novia, las características que Dios está colocando, que está formando en la iglesia como la esposa del Cordero. Y estamos estudiando un pasaje para esto, Génesis capítulo 24, y estamos viendo características interesantes. En el programa anterior hablaba de dos características. Dice que Abraham le dijo a este siervo suyo, le dijo, vas a buscar esposo para mi hijo, pero que no sea cananea. Y veíamos que una característica de los cananeos es que es mercader, es decir, que solamente por agradar a la clientela es capaz de usar de hipocresía, es capaz de usar de cualquier artimaña para vender. Es una mentalidad que le da a la gente lo que le gusta. Y yo te decía que una iglesia que no es capaz de entregar todo el consejo de Dios, porque entregar el consejo de Dios o entregar la palabra del Señor significa que mucha gente se va a ir, entonces prefiere no hacerlo, es una iglesia cananea y el Señor no quiere esta iglesia o esta característica en lo que es la novia del Cordero. Y la segunda característica que estábamos mirando es que la mentalidad cananea es una mentalidad dependiente y es una mentalidad de siervo, de esclavo. Y te decía, perdón, que una de las cosas es que cuando el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Dice, pero hay un momento que llega en la vida de ese niño donde el padre puede ver y dice, este es el tiempo señalado, este es el tiempo exacto, y entonces le entrega a aquel niño todo lo que le pertenece, toda su herencia. Ahora, yo te decía que una mentalidad de dependencia, porque hay tres niveles en la vida del ser humano, dependencia, independencia es el siguiente nivel, interdependencia es el estado real de madurez. Es decir, es donde yo entiendo que hay otros miembros en el cuerpo, que hay personas a mi alrededor, pero la relación es yo dependo de ti, tú dependes de mí. Tenemos una relación donde todos ganamos, una relación en donde todos damos por igual, una relación donde yo entiendo que necesito del otro para crecer, pero el otro entiende que necesita de mí para crecer. Mientras somos dependientes, solamente esperamos que los demás nos den, esperamos solamente que los demás nos sirvan, esperamos solamente que los demás estén haciendo por nosotros. Pero cuando dice la Biblia que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es importante que tú entiendas lo siguiente, que una de las cosas que el Señor espera es que nosotros caminemos en verdadera madurez. Encontramos que Israel, como hijo de Jacob, caminó por el desierto, pero dice que cuando la familia de Jacob entró a Egipto, dice que entraron más o menos como 70. ¿Qué fue lo que ocurrió en Egipto? Ellos se multiplicaron, empezaron a crecer como nación y empezaron a ser esclavizados. Toda esa gente que nació en Egipto salió con una mentalidad de esclavo. Dios procesó a esta nación por el desierto. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios era hacerlos una nación de reyes y sacerdotes. Es exactamente lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. La iglesia de Jesucristo, dice el apóstol Pedro, somos una nación santa. Somos una nación que ha sido adquirida por Dios para anunciar, para declarar, para manifestar las obras del que nos llamó de la luz a las tinieblas. Y por eso nos ha dado una naturaleza, un ADN espiritual de reyes
y de sacerdotes. Somos una gente escogida, somos especiales, pero es por la gracia de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo. Y ser gente entonces que entiende, que camina, que opera en un nivel de interdependencia en el cuerpo, es que estoy consciente que Dios ha colocado los miembros en el cuerpo para que entre todos, dice que nos ayudamos mutuamente para el crecimiento, para el desarrollo. Esto es sumamente interesante, caminar como gente que tiene la mentalidad de realeza. Es una mentalidad es contraria a ser esclavo, es una mentalidad que gobierna, es una mentalidad que camina no en orgullo, sino en dignidad de su condición. Una mentalidad de realeza es una mentalidad responsable, porque entiende que el gobierno implica responsabilidad, implica servicio a un pueblo, implica servicio a la gente que está a nuestro cargo. Me llama seriamente la atención cuando veo un liderazgo que se enseñorea del pueblo y que los tiene y los pisotea y los utiliza. Y yo sé que estoy frente a un liderazgo primero inmaduro y en segundo lugar que desdice mucho de lo que son de lo que es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque un verdadero liderazgo y establecido por Dios es un liderazgo que entiende que tiene responsabilidad de servir, que tiene responsabilidad de vivir para servir a aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Quiero, con respecto a esta característica que me parece de alguna manera muy diciente de lo que es la iglesia de hoy, porque es triste observar al pueblo del Señor en este tiempo. Y digo al pueblo del Señor quizá por no meterme un poco más fuerte en este momento, en el punto, pero Dios me ha permitido ir a muchísimos lugares, viajar por muchos lugares, compartir con la iglesia en muchísimos lugares. Y una de las cosas que observo con tristeza es un pueblo con ignorancia, es un pueblo con un fuerte desconocimiento de los principios de Dios, del corazón de Dios. Es un pueblo que camina por lo que otros le dicen, pero no tiene la capacidad de discernir, no tiene la capacidad de conocer el kairos, no puede discernir el obispado, o sea, no puede discernir el episcopos, y esta es la razón por la cual está siendo destruido. Cuando el Señor dice que el pueblo se muere porque le falta conocimiento, siempre he dicho que el único pecado al cual la sangre de Cristo no neutraliza se llama ignorancia, porque es por un conocimiento. Dice que conoces la verdad y la verdad te hace libre, pero Amós establece por el contrario, establece que cuando somos ignorantes, cuando ignoramos la verdad de Dios, cuando ignoramos los principios de Dios, cuando ignoramos la obra del Señor, entonces somos destruidos. Me gusta como lo dice en Proverbios, dice que un pueblo sin visión es un pueblo que se desenfrena. Es como las vacas cuando salen asustadas y se llevan por delante la cerca. Hay mucha gente que estamos en un momento que estamos viendo y dice que caminan por fe, pero caminar por fe implica que vamos más allá de nuestras capacidades y de nuestras habilidades. Nos extendemos a lo que Dios puede hacer, porque en fe yo sé que mi mano llega hasta un sitio, pero hasta donde llega mi mano, allí es exactamente el lugar donde la mano del Señor se extiende o se inicia. Yo creo que estamos en un momento, y como iglesia hemos llegado a un momento sumamente difícil donde la situación en todo sentido se ha puesto fuerte. Ahí como iglesia de Cristo, hermanos, estamos a la víspera de una persecución, estando aquí mismo en Estados Unidos en este momento. Estamos mirando con tristeza legislaciones que están viniendo en contra del pueblo del Señor, legislaciones para callar al pueblo, y miremos lo que ha estado ocurriendo solamente en estos días, como la alcaldesa de la ciudad ha llevado a algunos pastores a corte, está exigiendo que entreguemos los mensajes, nos está exigiendo a los pastores que no podamos hablar de ciertos temas. Y mi pregunta es, ¿cuánto liderazgo va a permanecer firme en este momento? ¿Y cuánto liderazgo va a empezar a hacer un trueque con el sistema para mantener una posición? Pero el día que la iglesia de Cristo cambie la vida de Dios por lo permanente, por lo temporal, por lo que tiene un principio y fin, ese día
dejamos de llamarnos la Iglesia de Cristo y nos convertimos en cualquier cosa, menos en el organismo que tiene el Zoe de Dios. Encontramos, hermanos, cómo Dios utilizó en Israel y a mí me llama mucho la atención esto. Porque cuando Dios, antes de sacar a Israel de Egipto, dice que trajo plagas sobre Egipto. Algunas de estas plagas sí tocaron a Israel, pero hubo plagas que no tocaron a Israel. Sin embargo, el corazón de Dios era formar una nación que pudiera creerle a Él por lo sobrenatural. Y yo creo que estamos en un momento donde hay cosas que están tocando las naciones de la tierra y que de alguna manera nos alcanzan a nosotros por ser gente que no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y yo creo que si tenemos la perspectiva correcta de Dios, si tenemos el corazón de Dios para un tiempo como este, yo creo que estamos en un momento donde lo que está ocurriendo va a formar nuestro carácter. Si podemos creer que el Dios que tenemos es un Dios más grande que nuestras circunstancias, podremos decir como dijo María: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Jehová mi Salvador. María tuvo la capacidad de decir: mi Dios es más grande que las circunstancias que me esperan allá afuera. El Dios de la promesa es un Dios que es mucho más grande y más poderoso que cualquier situación que quiera venir para destruirme. Y estamos en el momento donde necesitamos engrandecer al Señor, colocarlo por encima de las cosas que nos corresponden vivir. La tercera característica que encontramos con la mentalidad cananea, recuerda que estamos estudiando Génesis 24, cuando Abraham le dice a su siervo: no vas a buscar novia o esposa para mi hijo de entre los cananeos. La tercera característica de los cananeos es que eran gente idólatra. ¿Qué está diciendo aquí Abraham, en este caso a su siervo? ¿Qué está diciendo el padre? Está diciendo: no quiero una iglesia que tenga una mentalidad idolátrica. En 1 Samuel 15:23 encontramos, yo dijera, una declaración que, wow, es sumamente fuerte, y te voy a ser franca, ha sido una declaración que me ha llevado muchos años poder discernir plenamente. Mucha gente habla de esto, pero a los mismos que los escucho hablar de esto, veo que son gente obstinada, gente que amargada, o sea, gente que lo está citando para otros, pero no tienen la capacidad de aplicarlo. Por eso te digo que a mí me ha llevado muchísimo tiempo poder realmente discernir esta palabra. Y dice de esta manera, dice que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. La tercera característica de una mentalidad cananea es que es una mentalidad idólatra. Y dice la Biblia que la obstinación, ser obstinado, es igual a tener ídolos y a ser gente idólatra. Y dice: por cuanto tú desechaste, termina ese verso allí en Samuel diciendo: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué cosa más tremenda, porque justamente este es uno de los versos que echa por tierra una de las enseñanzas más comunes que tenemos en este tiempo. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, el Señor te ama tal como eres. Y encontramos aquí que cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios sabemos que es la persona de Cristo. En el principio era la palabra, en el principio era el verbo. El verbo, la palabra, era con Dios, es decir, fue eso que Dios utilizó, esa sustancia, ese mecanismo que Dios utilizó, esa tecnología que Dios utilizó para crear todas las cosas, para hacer que de la nada vinieran todas las cosas. Dice, pero esa palabra, ese verbo, era Dios mismo. Y encontramos entonces que el verbo se encarnó y caminó entre los hombres. Y a causa de esto nosotros tuvimos la facultad de ver la gloria del unigénito del Padre, que estaba llena de gracia y llena de verdad. Emmanuel, Dios con nosotros, fiesta de
tabernáculos. O sea, Él es la celebración misma de tabernáculos. Pero dice que cuando nosotros desechamos la palabra, es decir, cuando desechamos a Cristo, cuando desechamos el mensaje de lo que es el evangelio, porque el mensaje del evangelio no es no te pongas, no te maquillen, no hables, tú eres mujer, no puedes. Ese no es el evangelio. El evangelio es buenas nuevas. Nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Me gusta como lo dice Isaías, un niño nació, pero el Hijo nos ha sido entregado. Dice, y sobre el Hijo hay un principado. Dice que está sobre su hombro y entonces dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice que su imperio no tiene límites y va creciendo porque va de gloria en gloria. Pero sigue diciendo, ¿cómo desechaste esa palabra? Cuando tú desechas a Cristo, entonces dice, Él te desecha a ti para que no reines. No te olvides que estábamos hablando en la característica anterior, que el Señor nos ha hecho a nosotros una nación santa y somos una nación con dos atributos importantes. Es que somos reyes, pero también somos sacerdotes. Este era el corazón de Dios para Israel, una nación de reyes y de sacerdotes. Y cuando nosotros desechamos la palabra, cuando desechamos a Cristo, entonces el Señor nos desecha a nosotros y nos saca de esa capacidad para gobernar. Dice que como ídolos e idolatría es la obstinación. La palabra obstinación que se está usando aquí en el hebreo es una palabra sumamente interesante. Es la palabra patzar, que significa ser porfiado, ser insolente, insistir en algo con arrogancia y con presunción. Y esta es una de las cosas más comunes en la gente de hoy en día, ser presuntuosos. Uno de los pasajes interesantes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento tiene que ver con las tentaciones de Jesús. Pero en la segunda tentación, cuando dice que en esta tentación Él es llevado al pináculo del templo y el diablo le dice, ok, lánzate. Porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate qué importante es esto. Satanás está usando la misma palabra para decirle a Jesús, haz esto porque como la Biblia dice que esto va a ocurrir. Y una de las cosas, y me llamó la atención hace muchísimos años, hace como 18 años, leía un libro en inglés que era más o menos, la traducción en español sería desde el pináculo del templo. Y tiene que ver justamente con el pecado de presunción. El pecado de presunción es pretender que porque la Biblia dice cierta cosa, entonces yo voy a tentar a Dios en eso. Recuerda que hay palabras que son específicas para nuestra vida. Es como decir, bueno, como la Biblia dice que tomaremos cosas mortíferas y no me hará daño, entonces sí, pues sírveme ahí, ven, te compro el veneno y me lo tomo para demostrarte que si yo tomo cosas mortíferas no me hará daño. Eso es presunción. Y lo que el Señor está diciendo, tú no vas a tentar. Tú no vas a poner a Dios a prueba a ver si de verdad cumple o no lo que Él nos ha dicho. Esta es la parte que está diciendo aquí, que cuando nosotros somos gente obstinada, cuando queremos insistir, porfiar en algo, pero de una manera presuntuosa, de una manera arrogante, dice que es exactamente lo mismo que tener ídolos en nuestra vida y ser gente idolátrica. No te olvides que estamos hablando de las características de la novia del Cordero. Y dice, no quiero una novia cananea, no quiero una novia que tenga una mentalidad idolátrica, que tenga ídolos que la aparten de mí. Cuando la verdad de Dios es revelada, entonces va a producir en nosotros ciertos resultados. Pero algo importante que ocurre es que cuando escuchamos la verdad de Dios, esa verdad de Dios que está siendo revelada no en todos produce el mismo nivel de revelación o de entendimiento, sino que cada uno de nosotros, dependiendo de los paradigmas, dependiendo de nuestra capacidad, no solamente de análisis, pero de recibir esa palabra, entonces en esa misma medida vienen los cambios. Ahora fíjate, una de las cosas que ocurren, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la parábola en el Nuevo Testamento, que es una de las parábolas claves e importantes, tan clave es que dice Jesús, si no entiendes esta parábola, no vas a entender ninguna de las parábolas, y se refiere a la parábola del sembrador.
Y dice que el sembrador sale a sembrar y esparce, lanza la semilla. Y nosotros sabemos por la misma explicación que la semilla es la palabra. Pero hay 4 formas de terreno o tipos de terreno que se mencionan en esta parábola. Y cada terreno nos está hablando a nosotros de una mentalidad. Es la misma semilla la que se coloca, pero dependiendo de la mentalidad, hay mentalidades que son escabrosas, están llenas de piedras, hay mentalidades donde es imposible que la palabra pueda echar raíz. Hay mentalidades que son casuales, son tan del camino que por donde va viniendo, bueno, yo voy yendo. Y vemos así, pero hay una mentalidad que dice que es una buena tierra, que es una tierra que produce el fruto al 100%. Esto es importante porque te vuelvo a decir que dependiendo de nuestra capacidad para recibir la palabra va a ser la revelación, y la revelación es lo único que transforma nuestras vidas. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos dice que la palabra es lo que viene, entra a nuestra mente, dice que nuestras armas, fíjate, lo dice en Corintios, no son carnales, no son naturales, no es algo que yo puedo tocar, dice, pero son armas que son poderosas en Dios. Y dice que estas armas son para destruir fortalezas, son para destruir argumentos que se han levantado en el conocimiento, en mi percepción de lo que es la realidad en Dios. Y dice que estas armas derriban esa fortaleza, entonces llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo está diciendo, el Señor nos entregó a nosotros un armamento que es fuerte, que tiene que operar en una guerra que se está dando es en nuestra mente. ¿Y cuál es entonces ese armamento? Ese armamento es activado a través de una palabra que es la semilla, que es revelada, porque cuando se siembra, esa palabra que cae en la tierra está en el proceso de ser revelada. Pero ¿qué tipo de mente tienes tú? ¿Tienes una mente escabrosa? ¿Tienes una mente llena de piedras? ¿Tienes una mente llena de espinos? O sea, ¿cómo es tu mentalidad? Dependiendo de esa mentalidad es el fruto de la palabra. Y mientras más piedras tengas, más obstinado seas, mientras más porfiado seas, mientras seas una persona que siempre quieres tener la razón tuya y no creerle a Dios por lo que Dios está diciendo, por lo que Dios está haciendo, eso es lo que está diciendo aquí. Como pecado de idolatría, de ídolos, idolatría es la obstinación. Y entonces dice, como tú desechaste la palabra, cuando tú no tienes la capacidad de recibir la palabra del Señor con un corazón simple, con un corazón, y no estoy hablando de recibir cualquier cosa, porque tenemos al pueblo en el otro extremo, que a todo le dice amén. Hermanos, ¿cuántos quieren morirse? Amén. No han terminado, ¿por qué? Porque no escuchan. Y aprendieron a decir amén y gloria a Dios. Y los mismos predicadores que tenemos están hablando amén, gloria a Dios, aleluya, yo soy un hombre, amén, gloria a Dios, aleluya, y no acaban de decir nunca una frase. Yo no me estoy refiriendo a eso porque esas son puras frases aprendidas, y con todo el perdón que me merecen cada uno de ustedes, pues normalmente no los escucho porque no tienen nada que decir. Esas 3 palabras, amén, gloria a Dios, aleluya, son palabras en sí mismas bien profundas, pero una disertación de la palabra implica mucho más que esas 3 palabras. Y yo sé que usted me está entendiendo lo que les quiero decir. En este punto lo termino diciendo. Una mentalidad entonces que tiene la capacidad de recibir la palabra de Dios con un espíritu abierto, es aquella mentalidad que es buena tierra, que permite que la palabra sea sembrada, que permite que la palabra en lo que cae sea desnudada y nos desnude, que sea una palabra que se convierta en un espejo en nuestra vida y manifieste, exponga cuáles son esas cosas que tenemos ocultas, pero no para avergonzarnos, sino para transformarnos. El proceso de transformación en la vida del creyente se producirá siempre porque hay un proceso de muerte. Hay otra 4ª característica, y es que la mentalidad cananea era una mentalidad que hacía trueques y que usaba de engaño
para hacer estos intercambios. Te decía en la primera característica que la mentalidad cananea era mercader y te hablaba acerca de la venta y de la compra de la unción, porque es bien importante, hermanos, y esto lo he dicho en varios de los estudios, nosotros encontramos dentro del paralelismo que encontramos entre el tiempo de Juan el Bautista y el tiempo presente, que es la generación de los últimos tiempos que estamos preparando al camino del Señor. Encontramos características muy similares y sabemos que ese era un tiempo donde la venta y la compra de la unción era tremenda, gente que estaba posicionada porque tenía la capacidad financiera para comprar los puestos, tenía el amiguismo, eran amigos de la gente, de los romanos que estaban, y como pues les interesaba, a los romanos les interesaba cierto tipo de liderazgo que ellos pudieran manejar a sus intereses. La iglesia del tiempo de Juan era una iglesia que respondía a los intereses del gobierno romano. Y no hay mucha diferencia con el liderazgo, tristemente, que tenemos en este tiempo. En su mayoría es un liderazgo que responde a los intereses de un gobierno. Es un liderazgo que es capaz de orar públicamente por alguien que abiertamente está en contra del Señor y en contra de los principios de Dios, y decirle simplemente porque quiero comprar el edificio más barato en la ciudad, entonces capaz de decir para un tiempo como este: Dios te ha levantado, Señor, bendícela, Señor, guárdala, porque tú la vas a usar para tus propósitos, simple y llanamente porque esa persona puede venderme a mí un edificio más barato. Definitivamente estamos mirando una mentalidad cananea en posicionamiento. Hay gente que se ofende cuando yo hago estas implicaciones, pero una de las cosas que siempre me gusta decir es que yo no he sido posicionada en un tiempo como este por Dios para traer una palabra que le agrade a la gente, ni tampoco para traer una palabra que mantenga un status quo. Yo he sido posicionada por Dios en un tiempo como este para denunciar y para declarar, tal como Juan el Bautista, siendo una voz desde el desierto que pueda declarar: arrepentidos y convertidos, porque el tiempo de los cielos, el tiempo final, el reino se ha acercado, y el reino ya está entre nosotros, ya el reino está caminando entre nosotros. Y esto es un tiempo maravilloso. Esta característica con respecto a los trueques y utilizando de engaños la vamos a ver en el siguiente programa, pero quiero decirte esto: cuando a nosotros no nos importa, cuando al liderazgo de la iglesia no le importa usar de hipocresía, cuando al liderazgo de la iglesia no le importa entregar una palabra carente de sustancia, simple y llanamente para mantener su posición, tú sabes que hemos entrado en tiempos peligrosos, de los cuales los apóstoles nos hablaron y nos dijeron que tengamos muchísimo cuidado, porque en los últimos tiempos hombres engañosos, vanagloriosos, gente que buscaba su propia, que está mirando por su propio vientre, vamos a decirlo así, son los que íbamos a tener metidos dentro de la iglesia. Creo en el nombre del Señor que a pesar de todo esto estamos en un tiempo maravilloso. El Espíritu Santo de Dios está hablando a nuestras vidas, y el Espíritu Santo de Dios está trayendo una palabra que es no solamente motivadora, sino sobre todas las cosas transformadora. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra en tu vida y puede partir el alma del espíritu y puede discernir las intenciones más profundas del corazón. Decreto en el nombre de Jesús que en este tiempo vemos la gloria de Dios, no porque es simplemente un decreto mío, sino porque el Señor ha diseñado a su iglesia en un tiempo como este para hacer todo lo que Él ha dicho. Te bendigo, te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga.